Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Padre amado, que pudimos estar en cualquier otro lugar, Señor, pero hemos puesto nuestros corazones, Padre, para buscar de ti, Señor, para estar aquí reunidos, Señor, haciendo obedientes para ti, Padre amado, para poder buscar de ti, Padre Santo, para alabarte, para glorificarte, Padre amado. Y también, Señor, te pido que la palabra que se va a impartir este día, Señor, que tú pongas en nuestros corazones, Señor, el discernimiento, Padre Santo, para comprenderla, para aceptarla, Señor, y sobre todo, Padre amado, para ser obedientes a ti, Señor. Gracias, Padre, te doy por el privilegio de poder compartir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Hoy vamos a hablar de un bonito tema. Todos tienen sus boletines, ¿verdad? Para que puedan seguir ahí el hilo del sermón de esta mañana. Quiero que vayan conmigo a sus Biblias, al libro de Levítico, capítulo 11. Es el tercer libro de la Biblia. Quiero que vayamos al libro de Levíticos, capítulo 11, al versículo 44. Si alguien no anda Biblia, en el boletín lo tienen ahí. Lo tienen ahí escrito. Si bien, hermanos, el libro de Levítico, eso es como dije, es el tercer libro de la Biblia, perdón. Es un libro, es un bello libro donde el Señor nos mostró o nos muestra a todos sus hijos cuál es su voluntad hacia nosotros y que Él nos ha escogido, ¿verdad? Por eso el tema de esta mañana se llama un llamado a la santidad, hermanos. Un llamado a la santidad es lo que vamos a estar analizando y estudiando esta mañana. ¿Todos están ahí, hermanos? Amén. Dice así, cito la palabra de Dios, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Digo nuevamente, dice el Señor Jehová, que Él es nuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Dios en este pasaje nos está haciendo un llamado claro, directo, explícito a la santidad. A que seamos santos, dice, como Él lo es. Pero hay un pequeño problema en esto. Nosotros es que realmente entendemos el concepto de santidad. Porque para algunos de nosotros la simple mención de esta palabra evoca o pensamos en una persona religiosa. Porque a través de las generaciones, a través de los siglos, se ha manejado que santidad estamos hablando de una manera pulcra de vestir, por ejemplo, o personas que están a otro nivel, o personas que tienen una actitud, por ejemplo, que piensan de que por estar en un cargo de dirección, en una religión, etcétera, etcétera, pueden llegar a pensar que están a un nivel superior a los demás. Pero santidad no es eso realmente. Algunos dicen o llegan a convencerse de sí mismos de que la persona religiosa puede llegar a convencerse de que santidad es que ellos se logran apartar del pecado, que se alejan del pecado. En algunas religiones practican ese conocimiento de que puedo estar lejos, me alejo de la gente para estar lejos del pecado, no obviando así que el Señor me dice que el pecado está en mí. El pecado está en mi carne. Yo no puedo alejarme de algo que está en mí. Entonces, cuando yo no reconozco, estoy omitiendo el hecho que el pecado está en nuestro ser. Cada uno de nosotros nace siendo pecador. Esto viene a partir del Génesis. El Señor allá en Génesis maldijo al hombre, a la humanidad, y por tanto esto vino la desobediencia, ¿verdad? Vino el primer pecado, la desobediencia, y esto hizo que las generaciones futuras nacieran con esto. Eso es algo que debemos de entender. Entonces, pensar que podemos
alejarnos del pecado es una idea equivocada. La primera razón es porque está en nosotros mismos. Entonces, vale señalar que el Señor nos está haciendo un llamado a la santidad, pese a esto. Entonces, muchas veces podemos pensar o podemos razonar nosotros mismos y decir: el Señor me está pidiendo algo que no es posible para mí lograrlo. Si estoy hablando de la santidad de Dios, ya más adelante vamos a analizar eso un poquito. Entonces, de ninguna manera podemos pensar que el Señor nos llama a algo que es imposible para nosotros lograr, porque entonces el Señor simplemente no me estaría llamando a la santidad. Si el Señor supiera que sí, que no soy o que no voy a ser capaz del todo hacerlo. El Señor quiere que nuestros corazones estén enfocados en Él. El Señor quiere nuestra obediencia, y nuestra obediencia va a dar como resultado santidad. Dios no nos hace un llamado a algo que no fuese imposible de lograr, como lo acabo de decir hace un segundo. Por ejemplo, ahí en sus boletines pueden ver, yo hago un ejemplo. Cuando Moisés tuvo su encuentro con el Señor y el Señor le dio órdenes específicas y le dice: yo te estoy llamando para esto, tú vas a ir acá y vas a servirme en esto en específico. Pero ¿cuál fue la actitud de Moisés? La actitud de Moisés fue que no puedo. La actitud de Moisés fue de que no, búscate a otro, yo soy tartamudo y no puedo hablar, dice. Entonces, lo mismo nos pasa con este pasaje. En este pasaje el Señor me está llamando a ser santo, inequívocamente. Me está diciendo ser santo porque yo lo soy. El problema es que nosotros tenemos un concepto disvariado de lo que es santidad, o santulón, como dicen en algunas culturas, ¿verdad? Porque pensamos que santidad es lo que se ve por fuera. Pensamos que santidad es la manera como me visto. Ando muy buen vestido, saco, corbata, y ya con eso soy una persona pulcra. Pero no sabemos lo que hay en el corazón de la persona. Entonces, ese es el concepto generalizado mismo de la gente secular. La gente secular nos ve a nosotros con una Biblia en la mano y dicen: ese se cree santo, ¿verdad? Y puede ser que sí, puede ser que se equivoca también. Entonces, ese es el concepto, esa es la idea que queremos dar acá. La idea es que nosotros, de cierta manera, aceptamos ese concepto secular de que santidad es algo como los fariseos, por ejemplo. Los fariseos tenían una serie de listas y de reglas que tenían que cumplir al pie de la letra, y le exigían al pueblo, a los demás, que debían cumplirla, pero ellos no eran capaces de cumplirla tampoco. Eso es la santidad, es lo que quiero que se vea por fuera, según el concepto secular, y nosotros en cierta manera caemos a ese mismo concepto. Entonces, vamos a tratar de entender bien qué es el significado de la santidad. No es lo que yo voy a mostrar por fuera, sino que es lo que tengo yo dentro. Ser santos, hermanos, significa ser moralmente intachables. Es complicado, ¿verdad? Ser moralmente intachables, o sea, ser perfectos. El apóstol Pablo dice que busquemos la perfección, ¿verdad? Pero rechazar el pecado y por consiguiente estar consagrados a Dios. Entonces, ser moralmente intachables significa que voy a estar obviamente apartado del pecado. En mi corazón debe desear el apartarse del pecado. No puedo decir que quiero alcanzar la santidad a la cual Dios me está llamando, porque Dios te está llamando a algo que sí vas a ser capaz de lograr. Pero ya vamos a analizar cómo voy a lograrlo. De qué manera voy a poder yo realmente estar en camino a esa santidad que el Señor me está demandando. Entonces, decimos que por consiguiente consagrados a Dios. ¿Consagrados qué significa? Cuando uno consagra algo, por ejemplo, este mueble está consagrado al servicio del Señor. Amén. Esto está únicamente y exclusivamente
Es una herramienta que utilizamos para poder predicar o para poder poner nuestras cosas, el libro, etcétera, etcétera, los papeles. Eso es estar consagrado. Entonces, si estamos hablando de consagrar nuestras vidas al Señor, ¿qué quiere decir? Que nuestras mentes y nuestro corazón deberían de estar enfocados en Él, en hacer sus mandamientos, en hacer las cosas como el Señor me las pide. Cuando usted y yo decidimos aceptar a Cristo Jesús, cuando escuchamos por primera vez, cuando nosotros por primera vez escuchamos ese mensaje de salvación, cuando alguien nos dijo de que teníamos que aceptar a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, que solo el Señor es el único camino, la verdad y la vida, que no hay otro medio, que no hay nada que yo humanamente pueda hacer para lograr la salvación, si no es más que a través de poner mi fe en Cristo Jesús, el único Cordero limpio sin mancha que pudo pagar los pecados por todos nosotros. Ese sacrificio, o mejor dicho, esa fe, porque el acto que nosotros hicimos de comprensión, eso es un acto de fe. Y esa fe, haber puesto mi fe en Cristo Jesús, es lo que me ha dado la salvación. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que una vez que yo entendí y que decido seguir al Señor, ahora mi vida debe producir una consagración a Él. Debo de estar, mi mente y mi corazón deben de estar concentrados a ser un seguidor de Cristo, decíamos esta mañana. Aceptar a Cristo y poner mi fe en Cristo Jesús es aceptar que voy a ser un seguidor de Él. Y para ser un seguidor de Él, tengo que hacer las cosas como el Señor me lo demanda. No puedo decir que soy un seguidor de Cristo y llevar mi vida exactamente igual como estaba antes. Volvemos nuevamente al inicio. Santidad, hermanos, no es venir a la iglesia el domingo. Venimos aquí bien afeitaditos, nos bañamos, nos pusimos bien guapitos ahí, nos sentamos aquí el domingo y para algunas personas santidad puede ser eso. O se engañan a sí mismos pensando que eso es santidad, hermanos. Santidad, hermanos, es algo de todos los días. Para los que aceptamos ya a Cristo en nuestro corazón, es algo de todos los días. Y si aquí hay alguien que quizás tiene duda en haber aceptado al Señor, o tal vez es primera vez que escucha este mensaje, también a los amigos que nos pueden escuchar por YouTube o por Facebook, quizás primera vez que escuchamos esto. Pero ¿saben qué? Vivir en santidad es consagrarnos a Dios, estar apartados para Dios. Si queremos hacer un significado tácito de la palabra santidad, es ser apartados para Dios. Si queremos usar un término más religioso, ok, somos consagrados para Dios. Pero ¿qué es ser consagrados? Tu mente, tu corazón deben de estar centrados en esta palabra. Hermano, si usted agarra el libro de Levítico y usted lo estudia y usted lo lee, usted se va a dar cuenta de todo lo que Dios quiere decirnos. Y a veces Dios nos pide cosas ahí que nos parecen imposibles, como el ser santos. Pero yo le digo, hermano, esta mañana, por eso estoy haciendo hincapié al haber aceptado a Cristo en mi corazón. El momento mismo que yo rendí mi vida y acepté a Cristo, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Entonces, ahora, para yo poderme consagrar al Señor, yo ya no estoy solo en este trabajo. Él está conmigo y Él me da la capacidad de hacerlo. Pero tenemos que entender algo. Para poderlo lograr, tengo que hacer yo un pie atrás y poner al Señor adelante de mí. Porque de otra manera, usted puede seguirlo intentando a través de sus propios medios, pero usted no lo va a lograr. Porque el primero que venga y le dé un empujón, usted se va a enojar y le va a decir todo lo que usted quiera. O como dicen unos por ahí, cuando pasas por el pasillo en la noche y te das en el dedo pequeño del pie, ahí te das cuenta de todo lo que eres capaz de decir, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si ponemos al Señor primero en todo, que tácitamente es el significado de haber puesto yo mi fe en el Señor, haber renunciado yo a mi vida y poner al Señor como el primero. Pero ya vamos a analizar eso.
El apóstol Pablo lo dijo de una manera muy linda, hermanos. Quiero que vayan a sus Biblias a Romanos 5, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo nos hace una analogía acerca de la justificación. Es cierto, no es el tema de estudio esta mañana, pero sí vamos a analizarlo un poco para que entendamos bien qué es lo que quiero decirles con respecto al concepto de santidad. Amén, hermano, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Escuche bien, hermano. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermano, si usted obedece el llamado de Dios, dice: quiero que seas santo, hijo mío. Ahora eres mi hijo, pusiste tu fe en mí. Ahora quiero que seas santo. Ahora quiero que seas santo, ¿en qué? Porque no vamos a ser ambiguos en ese punto. Tenemos que entenderlo bien. Volvamos otra vez al pasaje levítico. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, perdón. Pero como que no se entiende un poquito bien todavía ahí. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, quiero que vayan a primera de Pedro 1, versículo 14 y 16, hermano. Un poquito antes de Apocalipsis. Primera de Pedro 1, versículo 14. 14 y 16. Vean qué hermoso cómo el Señor inspira aquí al apóstol Pedro, ¿verdad? Porque a veces todos ponemos al apóstol Pablo como el más extenso, el más amplio en estos temas doctrinales. Pero también el Señor inspiró a todos. Pablo era un fariseo, un estudiado de la ley. Pedro era un pescador. Pero más sin embargo, el Señor, él se dejó usar por el Señor. Y el Señor inspiró estas palabras tan bellas que dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, citando Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Entendimos, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No es el domingo cuando vengo a la iglesia y me voy a vestir bien, me voy a afeitar. Pero ¿qué pasé haciendo de lunes a viernes? ¿Qué pasé haciendo de lunes a sábado? Esta carrera de santidad, hermanos, si usted lo quiere ver así como una carrera, es eso. Es todos los días. Hace varios mensajes atrás yo decía una vez, ser cristiano aquí en la iglesia es fácil. Es muy sencillo. Pero es que estoy siéndolo afuera también. Estoy allá afuera, las personas miran al Señor cuando me ven a mí. Esa es la gran pregunta. Entonces, claramente el Señor nos demanda la santidad, pero aquí vamos a tratar de analizar 3 razones. Hay mucho más que 3 razones, pero por cuestión de tiempo pues vamos a analizar solamente 3. Hay 3 razones que yo a mi análisis personal consideré las más pertinentes a mencionar, ¿verdad? De todos modos, ustedes al escuchar si quieren pueden tomar nota y se darán cuenta que hay muchas más. Hay muchas más razones que nos pueden impedir alcanzar la santidad. Pero recuerden una cosa, esas razones vienen de nosotros mismos. Porque Dios nos llamó a algo que es claramente posible. Porque escuchen, dice el Señor, sed santo como yo soy santo. Ahora, los que entendemos, decimos, pero Dios es santo en todo. Dios no tiene mal alguno.
Yo no he cometido ningún pecado, pero yo sí peco. Pero yo sí soy imperfecto. Entonces, ¿cómo puedo ser como Él? Por eso les hice mención en Romanos 5, versículo 1. Quien te da la capacidad, hermano, de realmente estar en santificación es haber puesto tu fe en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que te hace ser santo, apartado para Dios. En un libro que yo que leí hace poco, siempre sobre Levítico, dice que es un libro en el cual Dios le deja saber por qué Él nos escogió, ¿verdad? Si lo leemos todo y lo estudiamos, nos vamos a dar cuenta de eso, pero no es el tema esta mañana, ¿verdad? Entonces, para poder alcanzar esa santidad y poder ser obediente con el Señor, la primera razón la cual nos impide realmente alcanzar un nivel de santidad o estar bien con el Señor en obediencia, la primera es cuando debemos decidir entre lo correcto y el pecado. Nuestra decisión muchas veces se va a basar en nuestra propia opinión y no en el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí tienen en el texto, dicho de otra manera, no ponemos a Dios primero en nuestras decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida, problemas, inquietudes, decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dice, el apóstol Pedro lo escribió de una bella manera que dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todo, hermano, todo. Estudio, trabajo, iglesia, todo, familia. Cuando le compartimos el evangelio a alguien, hermanos, seamos santos también ahí. Seamos honestos cuando compartimos el evangelio, ¿verdad, César? Cuando le predicamos a alguien, no le digamos solo que Dios lo ama y que vas a resolver todos tus problemas y que la vida va a ser linda. No, si seguimos en esta vida, el Señor no nos saca de aquí, seguimos aquí, pero tenemos el gozo de Él, ¿verdad? Entonces, sed santos, dicen, toda vuestra manera de vivir, no solo el domingo cuando vengo a la iglesia o el viernes o cualquier día que usted vaya a la iglesia. Por ejemplo, si yo ya acepté a Cristo en mi corazón, ya entendí que el Señor me redimió de mis pecados, que debo de arrepentirme de mis pecados, que pongo mi fe en Él, pero cuando vienen las decisiones importantes, no importa cuál sea, cuando tienes ese momento que tienes que decidir tú, ¿quién decide? Generalmente somos nosotros que vamos a decidir. Y ahí es donde viene el problema. Voy a ponerles un pequeño testimonio que a la vez sirve de muy buen ejemplo. Me recuerdo hace un par de años, yo andaba haciendo una gestión y necesitaba $40 cash. Entonces me detuve a un cajero automático, ¿no? Ahí a un banco. Y entré normal, saco mi carta, voy a sacar $40. Pero en lo que yo voy entrando, atravieso la puerta, viene una señora saliendo, ¿no? Así como un poco ida, ¿no? Preocupada. Y la señora sale rápido, yo le abrí la puerta, la señora salió rápido y se fue. Bueno, salió al estacionamiento de la sucursal bancaria, yo seguí mi camino, fui al cajero automático, pero el cajero automático estaba así como haciendo los sonidos que hace cuando te saca el dinero, ¿no? Que hace un pip, 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 bueno, whatever. El asunto es que cuando yo veo en la máquina, hay una cantidad de billetes que la máquina acaba de sacar. Y ahí no había nadie más, solo estaba la señora que venía de salir. Ahí viene el momento. 3 segundos, hermanos. Tenemos 3 segundos en ese momento para decidir si hago lo que dice el Señor o hago lo que me dice mi yo o mi viejo hombre. En esos 3 segundos, hermanos, ¿qué creen que es lo primero que nos pasa por la mente? Oh, bendición. ¿Qué bendición ni que nada? No es mi plata.
Yo sabía que la señora iba saliendo. Yo sabía que la señora se estaba subiendo en su auto. Pero ¿saben qué? Lamentablemente en nuestra mente lo primero que pasa es bendición. Pero no es así. 3 segundos y digo, tomo el dinero y salgo rápido. Corro para ponérmele de frente al auto a la señora. Se detiene así asustada. ¿Y este loco qué le pasó? Y le hago yo de seña y le digo, tenga, dejó, y le paso su papelito, tenga, usted dejó esto allá. Esa mujer, no quiero ofender a nadie, pero ella era morenita, ¿verdad? Pero cambió de color, se puso pálida. Y entonces le hace así, gracias Señor. Gracias Señor. Bueno, ella hablando en francés, ¿verdad? Es de origen haitiana, creo. Y entonces le digo, ¿usted es cristiana? ¿Ya vieron? El Señor la estaba bendiciendo en ese momento. Realmente esa sí era la bendición. Es saber que ella, no sé en qué problema se andaba, pero la señora andaba bien apurada. Ahora, tenías 3 segundos. Ok, así va, el hermano se está poniendo como él. No, la verdad, hermano, yo soy honesto. La verdad, en la mente lo primero que pasa es, wow, dinero fácil, ¿no? Voy a decir, no, yo no vi salir a nadie. A lo mejor no fue ella, fue otra persona. Porque entonces en ese momento empieza mi razonamiento, mi lógica. Empieza a salir nuestra propia lógica. Hermano, la opinión suya y la mía están de más. La que importa es esta. Lo que importa que dice el Señor, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Todo. Incluso cuando predicamos el Evangelio. Me decía una vez, en una ocasión, una persona, hermano, deja de mencionar el infierno. ¿Pero por qué lo voy a dejar de mencionar? Es que eso ofende. Bueno, pero la iglesia no es para que las personas se sientan, el pecador se sienta cómodo. Aquí la iglesia, hermano, es para que sepamos que nuestro pecado lo tenemos que dejar. Dice el Señor que estemos apartados para Él. Eso significa. Entonces, hasta en eso debemos de ser honestos, debemos ser santos en eso. Hasta incluso cuando predicamos, le compartimos el evangelio a otras personas. Hermanos, muchas personas están muriendo sin el Señor. Muchas personas hay iglesias que están a reventar porque se les está diciendo un evangelio a media, un evangelio light, un evangelio en el cual no implica gran sacrificio suyo. El Señor te va a resolver todos tus problemas, el Señor te va a dar bendición. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la primera razón es, pongamos a Dios primero cuando viene el momento de tomar una decisión. Cuando viene el momento de tomar la decisión, yo tengo que practicar esto, paso atrás, paso atrás. No te vas a poner ahí de rodillas y vas a empezar a orar, Señor, dime qué puedo hacer. No, hermano, camina, dice, con tu mente y tu corazón, hablando con el Señor, para orar todo el tiempo. No tienes que realmente irte a tu lugar secreto y orar. Sí, es bueno que lo hagas así, porque también el Señor quiere nuestra humillación. Pero hermano, tu mente tiene que andar todo el tiempo con el Señor. Pregúntale de una manera rápida, Padre Santo, ¿qué hago en este momento? ¿Qué hago? Y el Señor es tan misericordioso que el Señor de alguna manera te va a dejar saber cuál va a ser la situación. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, el Señor te va a hacer saber cuál es la decisión correcta a tomar. ¿Y cómo lo vas a saber? Yo vi la felicidad de esa mujer en su rostro. Y eso, hermano, para mí me llenó más que si me hubiera quedado con ese dinero. Saber que esa mujer, yo no sé en qué problema se andaba, y quizás a ella se le quedaba ese dinero, el problema se iba a agravar aún más, ¿verdad? No lo sé, pero el Señor tuvo cuidado de ella. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, la primera razón, hermanos, dejemos de decidir nosotros. Yo les puse ahí como referencia Juan 3, del 1 al 3, si quieren buscarlo. El Señor Jesús le hace una tremenda explicación acerca de cómo debemos ser para entrar al cielo a un fariseo, a un señor llamado de nombre Nicodemo. Y lo hago mención aquí para que podamos entender que el Señor el llamado que nos hace es claro.
es entendible. Dice el Señor así, amén, ¿lo tienen? Capítulo 3. Vamos a leer solo el versículo 3, hermano. Respondió el Señor Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted, hermano, como mencionamos en los dos párrafos anteriores, mencionamos que el hecho de haber aceptado a Cristo, de haber entendido el Evangelio, de haber comprendido que el Señor me está ofreciendo la salvación y la vida eterna, eso me hizo ser apartado para Él. Ahora el Señor me hace una mejor explicación. Si tú no abandonas tu propia vida, si no agarro yo a mi viejo Wesley y sácate de aquí, hermanos, realmente yo no voy a poder alcanzar esa salvación. Realmente yo no voy a poder alcanzar esa santidad que el Señor me está llamando, me está pidiendo, me está ordenando. Llámelo como usted quiera, pero el Señor te está llamando a eso. Si usted no nace de nuevo, hermano, haber puesto mi fe en Cristo Jesús, nace en ese momento una nueva persona. Dice el Señor que hasta ahí Él perdona todos mis pecados y no se acuerda más de ellos. El Señor no es humano para estármelo recordando todos los días. El Señor hasta ahí no se acuerda más de ellos. Más sin embargo, nosotros vamos a seguir pecando. Pero ahora vamos a Romanos 5. Esa acción de fe que tuvimos en ese momento nos da la justificación ante el Padre. Y ahora vamos a ir más adelante a ver el tercer tema, el tercer punto. Pero bueno, vamos primero por parte, el segundo. Entonces, quedemos claros que si yo no pongo primero al Señor en todas mis decisiones, en todas mis acciones, en todo, hermano. Cuando para los que damos clase, cuando nos sentamos a preparar una lección, ora primero. Pídele conducción al Señor. Que esas palabras, que eso que vas a decir, que eso que vas a compartir, sea Él que lo esté dirigiendo y no esté yo usando mi propio razonamiento ni mi lógica. Como les decía, las opiniones suyas y las mías, hermanos, están de más. Segundo punto, hermanos. La mala comprensión de la frase vivir por fe. Ese es el otro punto que nos impide realmente alcanzar la santidad. Y quizás lo puse como segundo no porque sea menos importante, que los tres son factores muy importantes que debemos de empezar a abandonar, dejar a un lado en nuestra vida para poder realmente ser obedientes con el Señor. Pensamos muchas veces que esto significa que no importando nuestras malas acciones, siendo que nuestra fe no se pierde, y tomamos esto como una permisión para el pecado. Volvemos otra vez a la justificación. Muchas veces podemos pensar, no sé, los que ya estamos en los caminos del Señor y a veces hacemos habitudes como por ejemplo orar antes de acostarnos, ¿verdad? Antes de ir a acostarnos y oramos y hablamos con el Señor. Muchas veces caemos a la monotonía, a la repetición. Y bueno, gracias Señor por los alimentos, bla, 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 y perdóname por los pecados. Y ya, a la camita y a dormir. Next day, próximo día, otra vez lo mismo. Gracias Señor por los alimentos, bla, 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 y perdóname por los pecados y a dormir. Y el Señor se queda. Pero ¿cuáles pecados, Wesley? ¿Cuáles pecados? O sea, si yo estoy siguiendo al Señor es porque yo entendí que el Evangelio de Jesucristo se basa en el arrepentimiento de mis pecados. Si yo empiezo a simplemente a pensar de que el vivir de fe, ¿verdad? A malinterpretar el vivir de fe y que el Señor, no importa lo que yo haga de mal, el Señor me perdona igual. Y es cierto, el Señor nos perdona. El Señor perdona los pecados. Pero el Señor quiere ver tu corazón. El Señor quiere tu humillación. El Señor quiere que seamos honestos con Él, que reconozcamos. Porque hermano, si tú no reconoces que estás haciendo algo mal en tu vida,
simple y sencillamente no te vas a arrepentir. Es cierto, yo me arrepentí el día que dije, sí, yo quiero esa salvación, yo quiero estar con mi Señor, yo quiero ir al cielo. Pero eso fue hasta ese día. Pero los próximos días que vienen yo voy a seguir pecando. Yo voy a seguir teniendo malos pensamientos. Y que muchas veces los malos pensamientos se van a concretar. Muchas veces los malos pensamientos nos van a llevar por el mal camino. Quiero que vayan conmigo a la Biblia, en Gálatas 2:20. La carta a los Gálatas, capítulo 2. Un versículo bien conocido. Amén, hermano. Como dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escuche bien, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿verdad? Sí nos ama. Y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por todos nosotros. Él se entregó por todos nosotros, Él nos ama, Él nos va a perdonar de nuestros pecados, hermano, pero el Señor quiere que nosotros seamos sinceros. El Señor quiere que seamos honestos. ¿Por qué le digo al Señor, y perdóname por los pecados, las faltas de hoy? Y perdóname por las faltas de hoy. Hermano, ni siquiera estás consciente de qué es lo que hiciste mal hoy día. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, es como aquella vocecita, ¿no? Como en aquel tiempo en las caricaturas salía un angelito y un diablito así, ¿no? Y uno le decía, no lo hagas, te va a ir mal. Y el otro, sí, dale, hazlo. No, eso pasa en la vida real. Eso pasa en nuestras cabezas cuando tienes al Espíritu Santo. Pero el Señor me dice aquí, con Cristo estoy justamente crucificado. Agarre, hermano, a ese viejo hombre y clávelo ahí en la cruz. Y que empiece a vivir el nuevo hombre que no quiere lucir como los de afuera. El nuevo hombre que no quiere hacer las cosas como los de afuera. El vocabulario de los de afuera. ¿Por qué los cristianos tenemos que hablar como los de afuera? ¿Por qué los cristianos tenemos que lucir como los del mundo? Ese es el mensaje, esa es la carrera a la santidad que el Señor quiere que nosotros estemos en mente y corazón, hermano. No solo que tengamos la idea y que venimos aquí y pensamos que ya venimos el domingo, escuchamos el mensaje y todo lindo. No, hermano, esto es un reto que el Señor nos lanza. El Señor nos está diciendo, quiero que seas santo como yo. Eso no es tarea fácil. Eso es difícil, pero si estás tú con Él, va a ser fácil. Hazte tú para atrás y déjalo a Él, que Él te ayude. Pero mientras yo sigo tomando mis decisiones, volviendo al punto 1, no voy a lograr tampoco el punto 2. El punto 2 no voy a ser capaz tampoco de realizarlo. Porque entonces voy a pensar de que, ok, el Señor es tan lindo, dice el Señor. Mire, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Dios me ama. Pero como aquel buen padre, ¿verdad? Si tu hijo llega borracho, tu hijo adolescente llega borracho, ¿tú qué haces? Viene y le das un abrazo y lo felicitas y le preparas una sopa. Yo no lo haría. Yo sé que en esto entra en juego la pragmática humana. O sea, según el contexto de cada persona, tenemos una manera de ver las cosas. Quizás para ciertas culturas eso no sea algo muy malo. Pero como les dije hace un rato, la opinión suya y la mía está de más. Dios dice que no, que eso es malo. Dios dice que me santifique, que busque estar bien con Él todo el tiempo, que busque ser obediente con Él. Pablo lo dice también de una manera muy bonita, lo mismo que está aquí en Gálatas 2:20. Quiero que vayan conmigo a la carta de Romanos nuevamente, al capítulo 6. Capítulo 6.
versículo 1. Amén. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa frase es, hermano, hazte tú hacia atrás cuando viene el momento de decidir, y toma tú el lugar hacia atrás y deja que el Señor decida por ti. El tercer aspecto, hermanos, y no el menos importante, muchas veces minimizamos los pecados. Ahí es donde entra nuestra lógica, nuestro análisis, y decimos, nos autojustificamos. No, esto no es tan malo después de todo. No, si nadie me está viendo. Mentalmente hemos hecho dos categorías de pecado: los que son inaceptables y los que son tolerables de alguna manera, siendo esto un gran error por parte de nosotros. Esto indica un asunto pragmático, el cual deriva de la opinión humana y no de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como le compartía esto el jueves a un muchacho que trabaja para nosotros. Es como cuando voy al supermercado, ¿no? Y pasa cerca del stand donde están las uvas, ¿verdad? Bien, a veces las ponen bien bonitas, así de las verdes, las rojas, las moraditas. Y uno viene y uno pica una. Y uno, no, porque la ponen para que uno se convenza, ¿verdad? Y uno la compre. Y pamplina, no compra nada uno. Y uno viene y vuelve a pasar y la vuelve a picar. Y uno dice, no está malo. Sí, ellos tienen mucho dinero. Además ellos la ponen ahí para eso. ¿Y a dónde dice un rótulo? Pique para que se convenza. No hay ningún rótulo que diga eso. No hay ningún rótulo que diga eso. Pero nos autojustificamos, decimos, no, pues sí, esta compañía ya sabe que la gente va a tomarlo, que la gente va a agarrar, que la gente va a probar. Pero no, hermano. Nadie vino y te dijo, sí, brother, usted puede agarrar una si quiere, hasta 2, hasta 5. No, nadie me lo dijo. Entonces, si nadie me lo dijo, estoy abusando. Y si estoy abusando, estoy pecando, estoy robando. Para Dios no hay categoría. Para Dios no hay pecados que son admisibles y otros que son no admisibles. Para Dios pecado es pecado, hermano. Para Dios no hay manera de justificar a través de nosotros mismos las malas acciones nuestras. El único que justifica nuestras malas acciones es Cristo Jesús. Pero el Señor quiere mi humillación. El Señor quiere que yo reconozca que hago mal. Pidámosle perdón por todas esas uvitas que nos comimos en el supermercado. Pidámosle perdón por todas esas mentirillas piadosas que decimos a veces. Hermano, mentira es mentir. Yo una vez dando el estudio en mi casa, yo decía a mis hijas, si mamá viene y se maquilla de una manera muy chistosa y dice, ¿me veo bien, amores? ¿Y ustedes qué le dirían? No, pareces un payaso. No, le rompen los sentimientos, ¿verdad? Entonces uno dice, no, sí te ves bien, pero ella va a salir después y la gente allá no va a ser suave con ella, le van a decir en la calle, oye, estás mal. Entonces, hermano, olvídese, no hay mentiría piadosa, eso no existe. Digamos la verdad, seamos honestos. Eso es lo que el Señor nos está llamando, a hacer lo correcto, que eso es lo más difícil. Solo para concretar un poquito más esto, si pueden buscar en el Antiguo Testamento el libro de Cantares. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, hermanos. Hay una expresión ahí muy, muy pertinente con el tema que nos ocupa en el estudio. Amén. Dice así la palabra de Dios: cazadnos las zorras, atrapen las zorras, dice, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. En cierne es, ahí les puse el significado, es la fecundación de la flor, ¿okay? O sea, en el momento que las viñas están a punto de producir las uvas, ¿ok? Y dice que las zorras pequeñas vienen y destruyen la viña.
Cuando nosotros venimos y agarramos una uvita y decimos, no, no pasa nada, esta gente son millonarios, una corporación millonaria. Sí, pero imagínense que detrás de usted vienen otras 1000 personas y todos hacen lo mismo. Al final esas compañías se encuentran con pérdidas por productos que no fueron vendidos. La gente se lo consumió y la gente no pagó ni un centavo por eso. Entonces, ¿seguiremos pensando que eso está correcto? Por poner un ejemplo, no, de ninguna manera. Entonces, hermanos, estas 3 razones, las cuales nos impiden alcanzar la santidad, se resumen en una cosa. Si usted se hace hacia atrás y empieza a dejar al Señor decidir, y no que sea yo quien decida, como cuando dice el Señor allá en el capítulo 3 de Juan, que vuelvan a nacer de nuevo. Cuando yo ya nací de nuevo, hermanos, ya tengo que empezar esa lucha, esa carrera, dejarme atrás todo el tiempo. A veces nos pensamos que somos demasiado pecadores y que no estoy buscando realmente alcanzar esa santidad. Entonces, simplemente quitémonos eso de la cabeza. Es una trampa del diablo, del enemigo. Es decir, no, si eres un perdido, no, si nunca se te va a quitar esa maña, no, nunca se te va a quitar ese mal hábito. Sí se puede, hermano, sí se puede. Y no es una frase mexicana, los mexicanos sí se puede. Hay que poner a Dios primero. Hay que poner a Cristo primero. Hermano, tal vez tú que escuchas esto y todavía no lo entiendes. ¿Y cómo puedo poner yo a Cristo primero? ¿Cómo puedo hacer que mi vida cambie? Cristo cambia las vidas. El Señor cambia las vidas. Yo le compartí a un hermano el viernes. La persona, estamos hablando tú y yo, pero yo no soy la persona que tal vez pudiste haber conocido hace 15 o 20 años. El Señor cambia nuestras vidas. Cuando empezamos a poner al Señor primero en nuestras decisiones, el resultado va a ser que tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser una vida que va a seguirle a Él, que va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces, el Señor te llama a un arrepentimiento. Pedir perdón mecánicamente todos los días, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento significa, deja de hacer ya lo que estés haciendo. No mañana, no después, ya. Cualquier cosa que el Espíritu Santo de Dios te dice, esto es lo que no me gusta, deséchalo. Deséchalo. Y va a ser posible. Pero tienes que dejar de decidir tú y poner la decisión en el Señor. Oremos, hermano. Padre Santo, Señor, estás en el cielo, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, te doy por este momento, Padre Santo, en el cual podemos entender, Señor, que tú nos estás llamando, Señor, a vivir en una santidad, Señor, genuina, en una santidad integral, Señor. En una santidad, Padre amado, que nosotros podamos poner nuestros corazones y nuestros deseos, Señor, a servirte y hacer las cosas conforme tu voluntad, Padre amado. Sí, Padre Santo, es una tarea difícil, pero gracias, Padre, porque tú nos ayudas a entender que solo poniendo nuestra fe en ti, tú nos ayudas a ser capaces. Padre, te pido por esos corazones que quizás oyen este mensaje o quizás comprenden que deben de dejar su vida de pecado, porque tú los estás llamando, Señor, a salvación y a vida eterna, que un día todos vamos a morir. Un día todos vamos a encontrar ese día con la muerte. Pero nosotros que hemos puesto nuestra fe en ese Hijo de Dios, en ese Cordero limpio sin manchas que pagó por mis pecados, no tenemos más condenación. Pero tú, querido amigo que escuchas y quizás no sientes que tienes eso, aún tienes ese vacío en tu corazón, aún tienes eso que buscas que no encuentras, el Señor te llena de gozo. Pero no del gozo del mundo. Y no estoy hablando de tener propiedades, de tener bendiciones, de tener dinero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que trasciende más allá. Porque el dinero y las cosas que el mundo te ofrece se quedan aquí. Pero un día todos vamos a morir. Y hay unos que van a condenación y otros a salvación. Pero el Señor lo que te está llamando a que tú seas uno de esos que va a salvación. Uno de esos que va a entrar al cielo con Él. Y no al lago de fuego. Padre, te pido por los corazones que quizás entienden este mensaje y quieren aceptarte a ti como su único y verdadero Salvador. Padre, te pido que toques esos corazones, Señor,
Y si tú, hermano, que escuchaste esto, quieres hacerlo y quieres realmente saber más, te invito a que busques la iglesia Getsemaní de Montreal. Ahí encontrarás hermanos que con mucho gusto y amor te vamos a poder ayudar en eso. Te vamos a poder guiar en esa decisión que tú quieres hacer. Hermano que estás aquí presente y también lo escuchas y quieres entenderlo, busca al pastor, busca a cualquiera de los hermanos ancianos en la iglesia y con mucho gusto te vamos a explicar lo que es de una manera más personal. Gracias, Padre, por la bendición de esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo que hicimos esta mañana lo dedicamos a ti, Padre amado. Te pido que bendigas cada familia de esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque todos decidimos estar aquí, Señor, y no en otro lugar, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén.